Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Carlos. Entonces empezamos nuestro video segundo de hablar de todos estos temas que son tan importantes para informarnos del cuerpo multidimensional, información sobre hipnoterapia, tu especialidad. Y Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? yo estoy muy bien, feliz de estar contigo, de compartir toda esta información tan importante para las personas. Sí, igualmente. Hoy día tenemos unos temas muy importantes y estoy muy feliz de compartir estos con ustedes. Vamos a entrar muy profundamente al tema de reprogramación de ADN que es holográfica. Vamos a entender cómo se programa el cuerpo físico, las emociones, el trauma, todo eso. Y eso en combinación es muy importante porque como hipnoterapia, tú también trabajas con muchas personas igual que tienen traumas y cómo nosotros podemos procesar esa información. Y tú nos vas a hablar de tu trabajo y cómo tú trabajas con tus clientes también, ¿sí, Carlos? Así es, así es. Excelente, muy interesante porque yo sé que el ADN tiene una parte que es holográfica, que es cuántica también. Y bueno, yo siempre digo que el ADN es como una entidad, ¿no? Muy bien, y para eso Que estamos aquí, para informar, porque lo más que aprendemos del cuerpo y cómo funciona, yo soy una persona que yo necesito ver, yo necesito entender, leer, realmente procesar la información para poder, hacer algo o entender cómo va a funcionar en mi cuerpo. Y esto es muy importante para sanación, cuando nosotros estamos sanando el cuerpo, es importante que nos educamos en cómo trabaja y cómo funciona el aspecto de sanación del cuerpo humano. El cuerpo tiene muchos aspectos que son 1% físico, pero más grande es el aspecto que no es físico del cuerpo. Y ese es el aspecto de nosotros que no conocemos muy bien. No hay una clase que tomemos en la escuela para poder aprender cómo utilizar el cuerpo multidimensional. Así que en eso nos vamos a enfocar en esta serie de videos y vamos a ir un poquito más profundo, pero hoy día vamos a hablar del ADN y yo tengo una presentación que he preparado por otra conferencia anterior, pero voy a compartir contigo unos datos muy importantes para que tú puedas visualizar y realmente ver cómo funciona este aspecto de cómo se escribe el ADN y cómo la epigenética realmente está tomando un rol muy importante en la creación de quién eres tú. Um, entonces, empezaremos, ¿sí? excelente, excelente. Okay. Em, bueno, no sé si tienes algún gráfico para mostrarnos. Sí, ahorita voy a compartir La pantalla. a la pantalla para que puedan ver. Excelente. Y discúlpenme un momento. Ok, ahora pueden ver mi pantalla. Y ahora voy a compartir con ustedes cómo funciona El esto. universo. Oh, siempre. Sí, siempre estamos aquí en el universo. Bueno, vamos a empezar. Hold on. Por favor, sean pacientes conmigo. Este nuevo programa que estoy utilizando para compartir me va a tomar por muchos slides. Así que toda esta información vamos a hablar en otros tiempos, pero hoy día vamos a enfocarnos en esta parte específica, que hablamos de el ADN. Vamos Ok. a empezar a ver cómo se pega o se entra al cuerpo el alma, ¿ok? Ujú. El cuerpo físico, como ustedes saben, es una parte que es física, pero también no física, como te estaba diciendo. Ahora, lo que Ujú. pasa en el cuerpo hay dos aspectos del cuerpo que son muy importantes para enfocarse. El alma, cuando entra y se encarna a una línea ancestral, así que ahora estamos en el proceso de De crecer linaje. dentro de nuestro
de la madre, cuando estamos ¿cómo se dice? Útero, vientre. En el útero, en el vientre. Estamos en el proceso de gestación. ¿Sí? Sí. Y en ese proceso es el cual nosotros estamos creando del nivel celular, pero al mismo tiempo nuestro aspecto multidimensional se está creando y toda la información que entra y se pega a esta línea empieza por el alma que encarna en el cuerpo. Cuando el alma entra a este cuerpo físico, la información es el origen de esa información, es la fuente de conciencia infinita. Y esta información, cuando entra a la dimensión tridimensional, la cual es nuestra dimensión física, esta información se fragmenta y se organiza dentro del cuerpo en un sistema muy complejo que nosotros conocemos como los chakras. Y de esta manera, esta información entra por las diferentes dimensiones. Como pueden ver, la fuente infinita, de conciencia infinita, lo podemos ver como si es una fuente blanca de luz. Y ahora, cuando nosotros ponemos luz blanca dentro de un prism, ¿Dónde? un prisma, ¿cómo se dice? En un prisma, está correcto. Prisma, exactamente. Cuando la luz blanca se enfoca a un prisma, la luz se fracciona en un espectro de diferentes colores y esos diferentes colores, de esa manera entendemos la función de cómo esta información infinita se empieza a organizar dentro del cuerpo, exactamente cómo funciona esa fragmentación de luz. Igual ocurre con la conciencia y información infinita cuando entra al cuerpo. Esta información se organiza dentro del cuerpo, como pueden ver aquí, en diferentes dimensiones, las cuales crean las diferentes capas del cuerpo multidimensional, o sea, no físico. El cuerpo tiene 7 capas que están conectadas a los 7 chakras y además de eso tenemos el nivel del espíritu, tenemos el nivel de los akash, la información akashicas, tenemos la información de dónde está la red de información artificial, el cual es una capa que está de parte y conectada con el planeta. ¿Okay? Con Y el planeta. entonces cuando nosotros entramos a la tercera dimensión, estamos integrando toda esta información. Es totalmente accesible a nosotros, pero cuando nacemos en el cuerpo, el feto empieza a develop, Desarrollar. desarrollar y empezar a conectar todas estas redes. ah, um, y las conexiones que ocurren están ocurriendo por la información vibracional. Cuando esta alma entra al cuerpo, es una vibración dimensional, al cual ya está programada con esta información. Y toda esta información que es específicamente, es una vibración que, ¿cómo se dice? Match, que está en resonancia, ¿está correcto? ¿Está bien? Con En resonancia. resonancia, con una línea ancestral en el cual se está entrando a ser parte de eso, ¿ok? Muy Entonces, bien. cuando esta información estamos entrando a este cuerpo multidimensional, nosotros tenemos acceso, además de el nivel akáshico, el nivel de información artificial, de inteligencia artificial, y encima de eso tenemos nuestro espíritu, ¿ok? Y es el nivel de ángeles, el cual, Carlos, tú trabajas mucho con ellos. Entonces, arriba de eso es el nivel de nuestra alma. Y esa alma es una parte, un fragmento, un fractal
de esta conciencia infinita, ¿ok? Claro. Entonces, nosotros tenemos acceso a todas estas capas de información basada en cómo nosotros nos deprogramamos de la información a la cual causa bloqueo o no conexión a estas partes. Y voy a explicar cómo llegamos al punto que nosotros estamos desconectados en un momento. Van a entender. Ok. Entonces, aquí pueden ver cómo entra el sol al cuerpo. Cuando el cuerpo entra al cuerpo físico, se está conectando con dos aspectos, ¿ok? Uno es el aspecto Perdón, energético. Sí. una pregunta te hago, Sí. que mucha gente pienso que siempre tiene la gran pregunta, ¿no? ¿En qué mes entra el alma al cuerpo? Bueno, en realidad es al concepción, ¿ok? Mm, Al momento de concepción, Ah, cuando una mujer y un hombre están por concebir, sí, es una expresión energética que ok. ya está creando una firma energética, el cual va a llamar a una alma al cual está vibracionalmente en resonancia con esta firma energética. Y esa Ok. firma energética, que es la unión de dos líneas ancestrales, cada una de esas líneas ancestrales es una manifestación de vibración también. Tiene su propia firma ancestral. Y esa firma ancestral está hecha, está creada por toda la información que está trayendo este ser, hombre o mujer, en su línea. Y Linaje. en su linaje, con todo eso que está procesando, todo, su trauma, su Sí. información, sus genes, la información genética que trae ellos, todo Es, eso está incluido programada. y es cierto lo que dices, es muy importante lo que estás diciendo. Permíteme comentarte uno de los casos que tuve, que justamente la persona tenía un comportamiento que le había generado cáncer y esto venía ya en el linaje por parte de la quinta generación, por parte de su abuela, ¿sí? Ujú. Entonces ese comportamiento estaba grabado ya en el linaje y ella lo seguía manifestando, ¿no? Entonces, lo importante que es, ¿no? Que a veces la gente no comprende todo esto, ¿no? Lo importante que es el Exacto. linaje. Exacto, y qué importante que has traído ese concepto para que nosotros podamos visualizar cómo nosotros nos damos cuenta de esta información, que lo que pasa es que es cíclica y es algo que nosotros traemos y cuando no se resuelve las cosas que se han hecho o manifestado en el linaje anterior, como la Ese caso, en ese caso de como sí, generaciones quinta, que estaba de en la la... quinta generación, correcto. Exacto, entonces cuando no se disuelve esa información, entra otra vez cíclicamente Sí, en la encarnación siguiente, ¿ok? Entonces lo que está pasando, pero lo que vamos a hablar hoy es que nosotros pensábamos anteriormente que nuestra genética está totalmente fijada, no se puede cambiar, pero ahora estamos entendiendo que esos programas, esa información sí se puede cambiar totalmente. No eres una víctima de esa información y de eso vamos a hablar. Pero antes de eso, continuaremos viendo cómo se pega el alma al cuerpo. Cuando se conecta con los 7 chakras que pueden ver aquí. Esta información que está en el cuerpo también se organiza de una manera muy hermosa, que es una organización basada en la frecuencia de esta información. Y nosotros tenemos una escala de esta información que les voy a demostrar en un momento, pero también crea las capas primarias del cuerpo multidimensional, los cuales son 7 antes de entrar a las dimensiones más altas del akáshico, del espíritu del ser.
Y el segundo cuerpo en el cual se conecta es con tu red ancestral, ¿ok? Y esto es el ADN. Correcto. Esta información que está en el ADN es lo que te conecta al linaje en el cual tú vas a vivir tu vida, con las historias, con la historia de tu familia, con los problemas, los genes genéticos, toda esa información que está basada en tu linaje es el cual va a crear las experiencias que tú vas a tener en tu vida. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que nosotros somos producto de nuestro linaje primero y después nuestro environment. Entorno. Es nuestro entorno, ¿ok? Entonces, estas cosas son las que empiezan a crear la información que nosotros tenemos en el cuerpo. Now, nuestros chakras son ¿cómo se dice? Comunicados. No, los chakras son Interacciones. una acumulación, Acumulación acumulación. o un portal. Sí, de información. Cada uno de estos chakras son vórtices que manejan esta información. Y cada uno de ellos tiene una frecuencia en la cual nosotros podemos entender como estas emociones, ¿ok? Cada vibración, por ejemplo, aquí el 310, es esta, que quiere decir que nosotros queremos hacer algo, por ejemplo. El 350 es aceptar, la aceptación de algo. La vibración ¿cómo se dice? 500 es amor. 500, sí. ¿Ok? Entonces, cada una de esas vibraciones también tienen estos waves de Ondas. información, Son tienen ondas. ondas, y cada una de estas ondas es la frecuencia de información. Así que podemos empezar a ver cómo nosotros estamos traduciendo la información y cómo comunicamos vibración, luz y color. De esta manera, basada en esta información, si ustedes pueden ver, es como nosotros entendemos las técnicas de marketing. ¿Cómo se dice eso? ¿Marketeo? No, de marketing, está bien. De marketing. En marketing hay una ciencia de color que es tan importante a esta ciencia de marketing, porque cuando nosotros vemos el color rojo, por ejemplo, nosotros estamos programados y crea en nosotros un sentimiento de sentirnos safe, de sentirnos que Seguros. estamos seguros. Y muchas compañías de comida rápida o comida o en el diseño de interiores, también con el Feng Shui, si ustedes conocen el Feng Feng Shui, Shui. que es una modalidad de crear espacio armonizante al cuerpo y a la psicología. También funciona de esta manera. Estos colores crean en nosotros sentimientos porque son vibraciones, es información que nosotros procesamos no solamente por los ojos, pero por todos los diferentes senses, los diferentes Sentidos. sentidos que nosotros tenemos. Y eso causa en nosotros emociones basadas en estas vibraciones, ¿ok? Así que esto es como nosotros comunicamos non verbalmente. Nuestra comunicación en realidad es más por ciento no verbal que nosotros pensamos. Solamente 25% de nuestra comunicación es verbal. El resto va a ser físico, por nuestra intuición, por lo que nosotros estamos sintiendo en el entorno. Así que veremos un poquito más profundo. Esta es una de las imágenes favoritas que yo tengo y en el cual yo trabajo de las chakras. Estamos hablando de los principios y las funciones diferentes de las chakras que son primarias, que son divinas, que son físicas y también anatómicas. Cada uno aspecto del cuerpo físico está manejando
un diferente aspecto del cuerpo, ¿ok? Y entonces esto nos ayuda a entender cuán multidimensional es el cuerpo y también la información en la cual nosotros estamos procesando. Pero más que eso, ahora lo tomaremos en el cuerpo físico. Vamos a entender cómo funcionan los chakras en el cuerpo físico. En realidad, los chakras son estas glándulas del cuerpo endocrino. Ujú. Cada uno de estos órganos del cuerpo manejan diferentes órganos del cuerpo, partes del cuerpo, y eso es su área en el cual está afectada cuando estos chakras se sacan de balance, cuando están imbalanceados. ¿Cómo se dice, Carlos? Desbalanceados, sí. Ajá, Ujú. desbalanceados. Entonces, empezamos a ver cómo la información cuando se entra al cuerpo, pues, causa estos desbalances que realmente afectan al cuerpo físico. Nosotros nos preguntamos cómo es que una emoción puede causar cáncer o algo así. Y esto es exactamente cómo funciona eso. Nosotros podemos entender, y cuando yo trabajo con mis clientes, cómo una enfermedad se manifiesta en el cuerpo solamente basada por ver dónde en el cuerpo está agarrando esa información, dónde se manifiesta la enfermedad. So, si es algo aquí en el cuello, puede ser algo de comunicación, de expresión. Y es muy importante, nosotros pensamos que es algo que no realmente es importante para sanación, pero cuando nosotros empezamos a ver esa información muy importante, se puede abrir y disolver esos programas primarios que han creado y manifestado en esos bloqueos emocionales en el físico. Ujú. Entonces, estos chakras funcionan como unas vórtices, pero también funcionan como unas, ¿cómo se dice en español? Routers de computadora Routers, para internet. routers, Routers, ok, muy bien. sí. Entonces, estos routers son los que traen información, pero también dan información. Así que Ujú. constantemente estamos absorbiendo información de nuestro entorno y también estamos emitiendo información vibracional, el cual nosotros podemos sentir. Antes de empezar nuestro video, estamos hablando con Carlos sobre cuando nosotros somos más simpáticos, tomamos más energía, más emociones de las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, cómo se procesa información es muy importante para crear balance interno y salud también interno. Y vamos a hablar un poco más de eso. Y Ujú. ahora, vamos a hablar de ADN ahora. ¿Cómo se trabaja con esta información del linaje ancestral? ¿Ok? Primero tenemos que entender qué es el ADN. El ADN está compuesto de diferentes aspectos que son mitocondrial. A ver, quisiera volver a Mitocondria. otro slide, pero ¿sabes qué? Voy a hacer... muy bien, puedo mover esto. Ok, aquí estamos. Um, Tenemos dos aspectos del ADN, el nuclear y también el mitocondrial. El mitocondrial es el que estamos bajando por el linaje maternal. Y la cosa interesante de esa es que es una copia que copia toda la información anterior, o sea, de la generación anterior está copiada y toda esa información de tu linaje está dentro de tu cuerpo. Tú tienes todo de tu abuela, la abuela más antes de eso, hasta el principio de este linaje en conciencia en la encarnación en la tierra, ¿ok? Ahora, esto es interesante porque solamente 2000 años atrás, tú y yo, Carlos, y todos los que están viendo este video, Ujú. Ujú. tenemos alguien en común, tenemos un relativo, ¿cómo se dice? Un familiar, Ancestro. un ancestro en común. Así que lo que podemos ver es que nosotros tenemos un punto de origen en el cual los seres humanos se han evolucionado por tiempo y de ahí han creado
la humanidad en el cual nosotros vivimos. Pero lo que eso también nos demuestra es que la información que estamos agarrando dentro del cuerpo, estamos utilizando programas que están basados en experiencias anteriores. Entonces, cuando se entra al sol, al alma, al cuerpo, también estamos entrando a una red que es no física, ¿ok? Y este aspecto del cuerpo son fragmentos de nosotros. Nosotros pensamos que todo lo que estamos hablando es algo que estamos visualizando o imaginando, o no podemos realmente verlo o tocarlo. Pero en realidad lo que pasa es que nosotros estamos interconectados con toda esta información porque la línea, como hemos hablado la última vez, de tiempo, el tiempo no es lineal, es en realidad como una esfera. Y esta imagen que estoy compartiendo con ustedes puede ayudarte a visualizar cómo realmente ocurre eso. Esta es una imagen de un ser, aquí pueden ver en el centro, y alrededor de él tiene diferentes puntos de conciencia y aspectos del ser. Cuando nosotros experimentamos trauma, uh, algo pasa al alma que se fragmenta en diferentes aspectos y ese aspecto se queda suspendido en ese tiempo de línea de tiempo en el cual ocurrió ese trauma, ese momento. ¿Qué es el trauma? El trauma es la desconexión del cuerpo y nuestra intuición. El trauma es cualquier momento que usted se siente completamente helpless. ¿Cómo se dice? Bueno, o sea que se siente como que necesita ayuda, ¿no? Como Sí, indefenso sería la palabra. Indefenso. indefenso, sí, indefenso. Es muy importante Sí. esta clave, porque nosotros realmente podemos sentirnos de esa manera en momentos muy, simples. Puede ser una conversación, puede ser algo que alguien te dice al pasar, puede ser un intercambio de miradas que te hace sentir que no tienes ayuda o estás safe en ese momento. Claro, que no está seguro, o problemas más graves que O pueden, traumas. ¿no? O sea, situaciones traumáticas Exacto. que pueden ocurrir, ¿no? Claro, puede ser ocasiones más traumáticas, más, Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente comprenda mejor. Hace un tiempo, hace unas semanas en realidad, atendí a una señora, una persona, y no sabía qué tenía. Y ya habían muchos psicólogos, psiquiatras, la habían visto, hacía años estaba medicada. Y resulta que nadie le encontraba la solución. Entonces, cuando yo comencé a trabajar con los ángeles y con el subconsciente, encontramos que el problema que tenía era un trauma porque cuando ella había sido mamá, la ley aquí en Alemania le dio el beneficio, al separarse ella de su esposo, le dio el beneficio de tener, o sea, la atención a su esposo. Entonces ella pasó a ser un visitante, ¿sí? Ella tenía que ir a visitar a su hijo a la casa de su esposo o ex esposo. Entonces esa situación fue muy traumática y quedó grabada, ¿sí? En su alma, en su subconsciente, en cada célula de su cuerpo. Y eso también es lo que generó todo el problema y hubo que trabajarlo con los ángeles. Exactamente, y eso es exactamente cómo nosotros creamos estos problemas. Lo que pasa en el cerebro es que cuando nosotros experimentamos algo, una emoción o una experiencia que nosotros no sabemos cómo responder a ella, la mente, el cerebro está buscando como una filing cabinet, ¿cómo se dice en español? Filing, como ¿Cómo?
Dime de nuevo, por favor. Filing cabinet. Como como un archivo, se puede decir, Ok, como un se, documento, se como puede un... usar un archivo, sí, sí, esa palabra se puede usar. Los que están escuchando probablemente ya saben qué palabra es, al que estoy buscando, Un pero archivo. un archivo es perfecto porque estamos en la mente, está archivado todas las emociones y reacciones que hemos aprendido desde niñez. Y cuando nosotros nacemos hasta el año, nuestros 7 años, es cuando nosotros estamos creando nuestra percepción de la realidad, cómo reaccionar, cómo sentirse, cómo ser. ¿Ok? Entonces, este es la base de este archivo que nosotros estamos hablando. Cuando algo pasa que nosotros no conocemos, una situación que ya no hemos vivido antes o algo que es muy traumatizante, nosotros entramos a este aspecto de nuestra mente que es a pelear o escapar, ¿no? La mente tiene esos dos aspectos de nosotros. Entonces, en inglés se llama fight or flight, right? Ujú. Entonces, Ok. cuando entramos a eso y no hay un archivo que puede a darnos la información necesaria para actuar en ese momento, ahí creamos una disociación, como Disociación. Ujú. ajá, desde el cuerpo y la mente y el aspecto emocional y también nuestro ser intuitivo, de intuición, ¿ok? Entonces, este es el fragmento que ocurre y eso ocurre emocionalmente y también ocurre, disculpa, también ocurre en el alma, ¿ok? Porque ese es un aspecto de usted que se crea y se queda en ese linaje de tiempo. Entonces, Correcto. cuando nosotros hacemos esta terapia de sanación, ahí es donde nosotros tenemos que accesar access ese aspecto, ese fragmento y traerlo al momento presente. Entonces nosotros somos una red de estos momentos en nuestra vida. Y es una red que se desplace como esta imagen que les estoy demostrando, que es como realmente una telaraña de información. Cada punto que está en esta imagen es una oportunidad para conciencia y cada uno de ellos que está en conciencia es el que está creando la realidad en el cual tú estás experimentando. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos accesar estos otros puntos del subconsciente con terapias como hipnoterapia, por ejemplo. Nosotros entramos a vidas pasadas, nosotros entramos a vidas de Sí. futuro, aspectos que son extraterrestres de nosotros, los ángeles. Estamos entrando a todos estos niveles de conciencia y al cual nosotros tenemos acceso cualquier momento. Pero para entrar a esos niveles hay que deprogramar todos los programas que nos han enseñado que no tenemos ese acceso. Una otra cosa ocurre cuando nosotros empezamos a accesar esta información y es que el ADN empieza a cambiar. Es donde estamos empezando a, ¿cómo se dice? Se puede decir a reprogramar, se puede decir a elegir nuestra línea de tiempo también. No, lo que está pasando es una activación Mm. de el blueprint divino. Ah, ok. ¿Cómo se dice Sí, de la blueprint? plantilla, que es Una plan- Ujú. el blueprint, que es la matriz, o la plantilla matriz, Sí, se puede sí, decir. va a ser ese, se puede ser plantilla o algo así, Sí. en el cual está el programa o la manifestación de Ujú. conciencia que está diseñada por la naturaleza. Es la expresión natural del Sí. cual tu conciencia
entra al cuerpo físico. Y ahora si nosotros empezamos a seguir el linaje de cada persona, vamos a ver que el origen de los seres humanos en la Tierra están aquí en Mesopotamia, ¿ok? Aquí. Mesopotamia, sí. Y aquí es donde de aquí ha desplazado todos los diferentes razas, lenguajes, toda esa compartimentalización que nosotros experimentamos en nuestra vida está creada por estos diferentes redes de información. Ahora, el ADN, el cuerpo físico, ¿cómo agarra esta información? Todo, ya hemos hablado un poco de esto, pero nuestros ancestros son los que nos dan la información que estamos agarrando en nuestro cuerpo. Lo que pasa en sanación es que nosotros creamos estos cordones de información, son unos cordones energéticos, digamos, lo cual quiere decir es un intercambio de información. Cuando nosotros estamos experimentando algo que hemos vivido antes, usualmente estas experiencias están creadas por el subconsciente. El subconsciente es una firma vibracional, el cual se ha creado al momento de creación de tu vida, de tu alma también. Y en otras palabras, nosotros encarnamos en estos linajes para tener la oportunidad de disolver estos anteriores programas cada vez. Así que quiere decir que cada uno de nosotros somos una parte íntegra tan importante para la sanación de estos linajes. Y también es como nosotros estamos raising, levantando la conciencia colectiva, ¿ok? Eso es. Ahora veremos el aspecto científico, cómo es que el ADN realmente se puede ser editada o cambiada. El ADN funciona como una computadora. Si nosotros cambiamos el lenguaje del ADN, los cuales son, ahorita me olvido la palabra, pero el ADN tiene diferentes letras. ¿Patrones? ¿Cómo es? ¿Patrones? No, tiene, disculpa que me olvido cómo se Dime dice en inglés. esto. Um, so, Tiene bueno, diferentes códigos el ADN. tiene diferentes códigos, pero esos códigos es como se escribe el ADN, ¿ok? Entonces, nosotros pensamos que en el ADN hay un aspecto que se llama junk DNA, que es el DNA que es basura o el cual Sí. no es importante. Pero en realidad lo que estamos viendo es que la información que está dentro de ese aspecto de nosotros está agarrado de una manera holográfica. Ahora vamos a mover adelante esto. El ADN es una storage system, un sistema de agarrar información muy grande. Dentro de una cucharilla de ADN se puede tomar toda la información de la historia de este planeta. Así que si tú puedes entender eso, ¿cuánta información nosotros estamos trayendo en nuestro cuerpo? Nosotros en la ciencia recién estamos empezando a entender cómo leer y traducir esta información. Lo que nosotros sabemos del ADN es tan mínimo en relación en el cual la información es tan importante. Ahora, si nosotros miramos cómo se escribe el ADN de estos códigos, si nosotros traducimos cómo se escribe el ADN a un algoritmo. Sí, binary, ¿cómo se dice? Binario, a un sistema algorítmico Sistema binario. binario. Se puede cambiar esos códigos de ADN a un sistema numérico o de letras alfabético. Alfabético. Y de ahí, de esa manera, se puede empezar a entender y escribir el ADN. El cuerpo físico es, bueno, voy a traer aquí. ¿Cómo nosotros hablamos que el ADN puede ser, ¿cómo se dice?
holográfico. Hold on, let me get to this other side. Qué hermosa la presentación. Me Gracias. encanta, lo tienes muy bien preparado, sí, la verdad que sí. Ok, so, ¿cómo el ADN es holográfico? Por favor, espérenme un momento. Tengo que ver en mis 3 pantallas cómo llegar a la presentación para que pueda ir atrás. Let's see, previous. Ok. Ok, entonces vamos a ver cómo es el ADN holográfico, cómo se crea. Aquí vamos a hablar cómo se escribe el ADN. Aquí está un ejemplo, ¿ok? Si nosotros creamos en la secuencia de los codons del ADN y los traducimos a estas palabras, crean unas sentences, ¿cómo se dice? Frases. Unas frases de palabras. Así que el ADN está escrito aquí totalmente sin espacios. Y es igual, si nosotros empezamos a cambiar cada uno de esos codons, no sé cómo Cordones. decir en español, creamos unas frases aquí de información, lo cual puede ser mezclado, pero se puede reorganizar y en esa manera estamos creando frases de información y comunicación, ¿ok? Es muy similar a cómo el lenguaje ha sido creado. En realidad, el lenguaje desde la antigüedad es creada por cada una de estas palabras, la cual es una manifestación del sonido, ¿ok? Y Sí. está basada en vibración. Es Mm, igual cómo se puede usar vibración para cambiar el ADN. ¿Ok? O sea, determinados sonidos con una vibración determinada, claro. Ujú. Y Y, ahora, y te hago una pregunta, porque viste que muchos dicen que uno puede programar el ADN, y es cierto también que el ADN escucha y entiende la intención con afirmaciones y demás, ¿no? Uno puede reprogramar el ADN, y eso tiene que ver justamente con lo que estabas diciendo ahora, ¿no? exactamente, eso es exacto lo que estamos hablando. Esta es la parte científica o la parte funcional de la epigenética, el cual habla que nuestro entorno, las vibraciones, las comunicaciones, las expresiones son las que afecta el cuerpo físico, pero esto ocurre al nivel celular, no es solamente externo, es el nivel celular que está siendo escrito por esta información que nosotros estamos trayendo dentro del cuerpo físico. Ok. Y ahora vamos a ver cómo hemos visto en la historia que es holográfica el sistema de recordar y archivar experiencias. Mm. Los científicos han hecho un experimento usando ratas. Y estas ratas han sido programadas para enseñar a mover por una maze. ¿Cómo se dice maze? Como se puede decir, por un camino, Bueno, por uno de esos caminos que son difíciles para entrar. Disculpa que sí, no o nos dijo. sendero, o puede ser lo que tú quieres decir, un laberinto. Laberinto, exactamente. Ajá. Entonces han sido programados por mover por este laberinto. Ahora, los científicos han tratando de entender cómo la memoria está puesta en la mente, en el cuerpo, qué parte del cuerpo está agarrando esa memoria. Ellos han sacado hasta 80% del cerebro de estas ratas y Ajá. después de eso todavía se acordaban cómo ir por este laberinto, aunque sus funciones físicas no estaban respondiendo totalmente, se estaban cayendo o no estaban caminando recto por esto. Pero de todas maneras han podido recordar cómo manejar este laberinto. Así que lo que hemos entendido con eso es que la información y memoria
no está puesta en el cerebro en un lugar específico. Es en realidad una red de información, el cual es holográfico. No es solamente una parte, es todo, en realidad todo el cuerpo que está storaging. ¿Cómo se dice storaging? Almacenado. Almacenando toda esta información en diferentes aspectos. Y de ahí empezamos a entender cómo el cuerpo es más no físico que físico. Esta comunicación que ocurre al nivel celular está comunicándose con uno a otro con el quantum non-locality. Okay, y eso realmente no sé cómo decir en español. Así que vamos a ver y vamos a poner la definición en español aquí. Es esta función que causa que estos hologramas se comuniquen a uno a otro, moviendo la información por el cuerpo físico. Y esa función es posible porque las células se están moviendo. Okay, si nosotros ponemos una célula debajo de un microscopio, lo que vamos a ver es que ellos están oscilando. Sí, Ujú, a una determinada frecuencia. se están oscilando. Y este movimiento, como un motor, crea un campo toroide, Sí. alrededor de cada una de estas células. Y esto hemos visto, a ver si puedo encontrar esa imagen para demostrarles. No, no está en esta presentación, les voy a mostrar otro tiempo, pero este campo toroide es igual que estamos creando en el cuerpo físico. Nosotros tenemos un campo toroidal electromagnético y también el planeta tiene eso, nuestro corazón tiene eso. El Heart Math Institute ha hecho muchos experimentos de esto, mucha Investigación. documentación de cómo los órganos tienen también sus campos electromagnéticos. Así que nosotros somos más como un cargo energético, eléctrico, más que físico en realidad. Así que todo esto crea estas redes de información que nosotros estamos manejando. Somos un campo de energía, ¿no? Más Sí, que nada, exacto, exacto. somos energía. ¿No? Y es ahí que toda la información queda guardada también en cada célula de nuestro cuerpo. Exacto. ¿Pueden ver mi pantalla? No sé qué hice. Sí, se ve perfecto. Let's go back. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Está súper interesante, te cuento. Oh, qué bueno, qué Me bueno. encanta, me Ok. encanta. Ok. Estoy aprendiendo muchísimo. Tengo, sí, seguramente algunas preguntas, pero bueno. Vamos a entrar a esas preguntas en un momento. Sí. Si ustedes también tienen unas preguntas, pónganlo en los mensajes abajo y vamos a hacer respuestas a esos. Ok, entonces vamos a ver, entonces, si ya sabemos que somos una carga energética, entonces, ¿cómo es posible que se puede reprogramar el ADN? Bueno, como es una vibración, una frecuencia, usando frecuencia misma, con intención, se puede cambiar cómo estamos escribiendo el ADN. Y eso es cómo funciona la epigenética. La epigenética nos dice que nuestro entorno, lo que comemos, lo que hablamos, lo que sentimos, está cambiando el cuerpo físico momentáneamente. ¿Ok? Eso es lo que crea la información para que la proteína se puede ser escrita, creada. Y cuando nosotros cambiamos, cada uno de los órganos tiene diferente línea de tiempo de cambio. Por ejemplo, el liver, el El hígado, hígado. se El hígado. puede completamente crear en 30 días, por ejemplo. Y si eso es posible, realmente quiere decir que este cuerpo hermoso se puede cambiar totalmente y cada aspecto del cuerpo se puede renacer, revivir, Modificar. sanar.
Ajá. Entonces, todo esto toma una cosa importante. Ahora, si nosotros estamos empezando a hacer trabajo interno, físico, espiritual, estamos accesando la información emocional de nosotros y esa va a ser la que crea nuestra expresión, lo que nosotros emanamos energéticamente al mundo, a nuestro red alrededor de nosotros. Ujú. ¿Cómo funcionan estas dimensiones? Cada una de estas oscilaciones que está ocurriendo es una dimensión diferente, es una dimensión vibracional. El mundo funciona de esta manera al igual. Nosotros estamos moviendo en este momento de cuarta dimensión a quinta dimensión y el universo está moviendo en una manera espiral. Cada uno de esos espirales está recorriendo por el aspecto femenino y masculino, al igual que la energía travels, está, Viaja, uh, viaja. viaja por el cuerpo. Bueno, no sé si es está moviéndose por el cuerpo, ¿ok? Por nuestra espina, por los chakras, la red de chakras de energético del cuerpo también está manejando en una manera de espina y nosotros podemos hacer toda una presentación solamente sobre eso para ver la historia de cómo nosotros vemos la energía divina del cuerpo que funciona. Es como el caduce, que son esas serpientes que están Ah, ok. envolviéndose alrededor de una luz, no sé cómo decir en español, es el signo médico, right? Ujú. Esas serpientes que se están revolviendo alrededor, que representan el aspecto masculino y el aspecto femenino del cuerpo. El cuerpo físico está basado, aquí están las imágenes, estas son fotografías de cómo la célula está vibrando, creando este campo energético. Perdón, te hago una consulta. Cuando tú dijiste las serpientes, tú querías decir el Kundalini. Bueno, es el Kundalini, es lo que nosotros conocemos con el Kundalini, pero además de eso, es cómo viaja la energía por el cuerpo, es exactamente cómo viaja. Y Ah, ok. hay un diseño a eso. Nosotros estamos hechos de redes de información que son como runways and networks Sí, de información que van por todo el cuerpo. Y por cada todas uno las de esos redes. Exacto. Cada uno de esos puntos de energía en el cuerpo están agarrando información. Ahí Mm, también se puede cambiar esa información. Ahora, ¿cómo nosotros pasamos información y cómo podemos modificar? La emoción es emocional. Nosotros agarramos información por parte emocional de nuestra madre cuando estamos en el proceso de gestación dentro del vientre. Y nosotros cuando estamos en el vientre es el momento donde estamos realmente el primer impresión de cómo nosotros vamos a relacionarnos emocionalmente al entrar al mundo físico. Esto es totalmente importante. Yo quisiera que enseñen esto en el colegio para madres, hasta las más... y no tenemos muchas madres que son ¿cómo se dice? Young, jovencitas, joven, jóvenes, muchas madres adolescentes. jovencitas y adolescentes, pero es en ese momento donde estamos creando nuestro entendimiento de sexualidad, que es muy importante entender lo que pasa energéticamente Ujú. con el intercambio de energética de creación, o cuál es la energía sexual, porque esta combinación de los seres, de las almas que crean vida, es donde se crea la firma energética y vibracional de un ser. Así que eso va a ser emocional, va a ser genética, va a ser de todos estos aspectos. Mm. También el aspecto físico y también de nuestro entorno. Es todo frecuencia, es energía que nosotros estamos entrando y Absorbiendo. almacenando en el cuerpo y absorbiendo. Y Mm. eso es lo que crea nuestro campo energético. Eso crea la vibración al cual nosotros estamos creando nuestra vida. También es el
el que va a hacer crear resonancia con las personas en las cuales vamos a interactuar. Personas que ves, que no conoces, que estás caminando Sí. en la calle. Tú eres como una como un magnet, Un un, imán. un Es, imán. es muy interesante lo que dices, discúlpame, y que quiero agregar que por eso están, desde mi punto de vista, ¿no? Agregar justo en este espacio, que es muy importante, por ejemplo, no vivir en ese estado, en esa situación de supervivencia, ¿no? Sino siempre vibrar desde el amor y si es posible, cada uno, yo les recomiendo que cuando se levanten lo primero que pueden hacer es meditar para conectar con el ser superior y comenzar bien el día con una vibración elevada. Exactamente. Así que eso es como vamos a empezar a entrenarnos de una manera práctica, a incorporar estos conceptos, los cuales estamos viendo el aspecto científico, energético, espiritual, y es importante entender nuestro multidimensional. Somos unos seres amplios y hay muchos aspectos que tenemos que entender para poder sanar. Ahora, ¿qué pasa cuando este alma entra a estos linajes de información? Estamos, cuando encarnamos en el planeta, entrando a un ciclo de reencarnación. Ahora, nosotros, el alma, porque entra a la matriz, y vamos a hablar de la matriz otro día, pero la matriz es como una red de información que es diseñada en esta dimensión tridimensional para crear una compartimentalización de nuestro entorno, el cual nos causa a sentir y entendernos de una manera específica, ¿ok? Ujú. Y en realidad el ser es un ser natural y estamos más conectados a las leyes de naturaleza que estamos a esta matriz, a esta red de matriz en la cual estamos viviendo. Por eso hay tanto conflicto en cómo nosotros nos desplazamos y vivimos nuestra vida. Eso vamos a hablar otro día. Pero lo que quiero terminar hoy es con el punto que nosotros podemos cambiar nuestra vibración por empezar a deprogramar todos estos programas que hemos creado dentro de nosotros, el programa de dolor, de emociones, de expectaciones, de cuando ocurre esta disonancia o cuando ocurre disassociation, Sí, estas desasociación. disasociaciones, Ajá. se puede decir, sí, que son causas de una situación traumática, ¿no? Sí, sí, no solamente eso, pero internamente, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, también puede causar esa disasociación. Disculpa por mi pronunciamiento, pero Es que es una palabra complicada, ¿no? Esa sí, disociación, después disasociación, ok. Ah, disociación. muy Pero bien. es importante explicar a las personas también em, qué es lo que causa la disociación, ¿no? Ujú, exacto. Por ejemplo, Y- qué es una situación traumática, un estado de shock, como puede ser, por ejemplo, que tuve hace unos días una persona que estaba también en ese estado, que su niña de 10 años había muerto. Entonces, imagínate, eh, la mujer no podía ni caminar, ¿no? Se desmayaba y demás. Entonces, esas son situaciones, por ejemplo, para que la gente entienda, ¿no? Sí, sí, todos estos traumas y las cosas, las experiencias que nosotros tenemos que causan esa fragmentación es Sí, el cual crea esta disociación, no disociación. solamente con el cuerpo, pero las experiencias que nosotros estamos viviendo. Ahora, excuse me, se puede cambiar nuestra vibración, se puede empezar a trabajar con toda esta información. ¿Cómo se hace eso? Si nosotros cambiamos nuestra expresión vibracional,
lo cual está creado por todo nuestro entendimiento del mundo, las emociones, cómo nos vemos a nosotros mismos, se puede cambiar nuestra expresión. En reprogramación de ADN, identificamos cuál es esta vibración para empezar a entender cuál es tu vibración más alta, tu expresión más alta, la cual es una acumulación, es Acumulación. acumulación de toda la información que tú estás trayendo dentro de tu cuerpo. Y esta información se puede cambiar por desprogramar estos programas que causan bloqueos emocionales, físicos y de conocimiento, de cómo nosotros vemos el mundo. Como puedes ver aquí en este gráfico, estamos viendo cómo cada uno de los chakras son también una nota vocal, también son una vibración y eso también es color. ¿Ok? Así que aquí podemos ver cómo nosotros traducimos esta información, que nosotros usamos color para entrar a nuestro cuerpo energético. Estamos poniendo encima una intención. Esto es cómo intención funciona. Es verbal, energética y vibracional. Y de esta manera estamos empezando a dar al cuerpo físico un programa diferente. Solamente claro. La diferencia dentro de la palabra miedo y amor, los dos, son dos vibraciones diferentes, las cuales tienen diferente color, diferente frecuencia en el cual el cuerpo está tomando. Así que es muy importante. Lo que nosotros queremos crear al fin, un momento. Y puedo agregar algo aquí, mira, ahora que estaba viendo así, espontáneamente me recordé a la llama violeta, ¿no? Tan importante, de Saint Germain. Y cuando la gente, las personas, por ejemplo, cuando están bajo hipnosis, entonces yo les digo, bueno, empieza a visualizar la llama violeta, ¿no? Y entonces ahí es donde prácticamente se puede de algún modo relacionar el ejemplo vibracional que estabas explicando, ¿no? El de la llama violeta. Sí, la llama violeta es una vibración y en realidad todos estos seres de niveles altos o estos maestros son una manifestación de vibración. Ellos los tenemos dentro de nosotros. Es un reflejo de nuestra expresión posible. Sí. Y podemos llegar a esos niveles por entrar a esa conciencia, lo cual es accesible por esa red de información. Así es como nosotros pensamos en hipnoterapia, que éramos aspectos de Jesús o Magdalena o ángeles, es porque toda esa información está dentro de esta red que nosotros, es parte de nosotros, somos fragmentos de todo eso, solamente por nuestra línea ancestral, como ves aquí, todo lo que pasó en historia, estamos trayendo de nuestro ADN. Así que es bien importante. Entonces, ahí terminamos este aspecto de hablando del ADN holográfico y cómo funciona. En la clase próxima, en nuestro próximo video, podemos entrar un poco más en cómo funciona todo esto. Y ahora le voy a dar a Carlos para que él pueda hablar más de su práctica. Carlos. Bueno, sí, la verdad, muy interesante, me fascina. Seguramente después de estudiar más todo el video me van a surgir nuevas preguntas. Bien, yo les quería comentar un poquito cómo es mi trabajo, porque muchas personas que son hipnoterapeutas normalmente hacen un trabajo diferente, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería contar es que mi trabajo es más relacionado con una misión que tengo para conectar con los ángeles y en conjunto sanar a las personas.
Entonces, claro, cuando las personas llegan, utilizo la técnica de trance, de hipnosis, para que la persona alcance ese estado que tiene que alcanzar. Si no hay como un bloqueo, ¿no? La misma persona genera todo como una campana, digamos así, donde prácticamente los seres de luz no pueden trabajar, están limitados. Entonces, por eso tienen que ir bien, bien profundos y ponerse en ese estado, como decir, a las manos de Dios, ¿no? Como eh, de algún modo tener la intención, que es justamente lo que abre la puerta, ¿no? Que es tan importante, la fe y la intención. Y me sorprendió que hay personas que entran muy bien en trance y bueno, que ellos al entrar tan profundo es como decir, vamos a decir que hay un vehículo, ¿no? Entonces yo te digo, mira, a ver, permíteme manejar a mí tu vehículo, tú te quedas del lado del copiloto y yo manejo. Entonces, eso es lo que se pretende cuando la persona entra bien profundo, que deje el cuerpo para que nosotros lo manejemos, ¿sí? Porque si no, está influenciando de algún modo y no permite que los ángeles, que los seres de luz, que los médicos del cielo hagan su actividad. Entonces es ahí donde comienza la magia, porque ellos hablan a través de la persona. Yo me empiezo a comunicar muchas veces llega el arcángel Miguel y ellos ven al cuerpo de forma totalmente diferente, ¿sí? Lo ven desde otro plano. Para ellos el tiempo no existe. Ellos saben, además, conocen todo sobre nosotros, todas las experiencias vividas. Entonces ellos dicen, bueno, en tal y tal año pasó tal cosa, habría que ir ahí, habría que resolver ese problema. O por ejemplo, a veces dicen, no, es que el corazón está todo hecho en 1000 pedazos, hay que unirlo. Y uno dice, ¿cómo funciona todo eso, no? Pero sí, es cierto, y ellos lo unen, y la persona después dice, ¿qué pasó? Me siento ya bien, ya no tengo ese dolor y demás. ¿Qué problemas se pueden sanar? Todo tipo de problemas. Hay personas que han venido con traumas generados por violaciones, ¿no? Con situaciones muy graves, con problemas físicos, también como que la sangre no circula bien en el cuerpo, también problemas de determinados órganos, como que el corazón no funciona bien, está muy grande, muy flácido, la vista, rupturas donde ellos son capaces de regenerar todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Entonces, si tenés una pregunta, me decís. Entonces, Entonces, quizás podrías hablar más de cómo funciona, cómo es tu proceso, a qué punto traes los ángeles o cómo sabes que necesitas trabajar con esos ángeles. sí, bueno, normalmente yo comienzo el trabajo y prácticamente cuando la persona está bien profundo, ya que voy mirando qué traumas hay, qué situaciones hay y demás, y cuando ya está bien profundo, yo hago un escaneo. En conjunto con los ángeles, ¿no? Hacemos un escaneo y miramos todo el cuerpo, o sea, los ángeles ven es como el yo superior, ¿no? O sea, ellos ven al cuerpo como una energía, ¿sí? Todo como una energía, porque somos energía. Entonces, ellos visualizan, por ejemplo, las diferentes zonas. Hay zonas que están así muy oscuras, negras y demás. Esas son zonas que hay que reparar, modificar, sanar, curar. Entonces, cuando ya estás sano, está curado, ya tiene otro color dorado, ¿no? Entonces ellos van llenando las zonas, por ejemplo, todo con amor, con rayos y demás, van haciendo las modificaciones que tienen que hacer. Y como te digo, o sea, por lo general yo trabajo mucho por misión con los arcángeles, porque es, digamos, con las herramientas que me ofrece la hipnoterapia,
es como que llego hasta un cierto punto, ¿sí? Y en cambio con los arcángeles ellos tienen ya, o con los médicos del cielo, ellos ya tienen más herramientas, tienen otra visión de lo que es todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, directamente, en todos los casos, yo opto por trabajar con los médicos del cielo, con los arcángeles o con el yo superior. Como el yo superior conoce también todo sobre nosotros, ¿no? Que es el mismo ser vibrando en otra dimensión más alta, ¿no? Para la gente que no sabe. Y ahí está también, en la otra dimensión más alta, está lo que es la matriz nuestra, que está de algún modo funcionando perfectamente, ¿sí? Entonces ellos pueden hacer un chequeo, una comparación, y de acuerdo a la matriz original, que está en la otra dimensión, ellos pueden ir modificando todas las partes del cuerpo, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Ujú, absolutamente, sí. Este es Entonces, nuestros aspectos que nosotros estamos accesando. Ujú. sí, ese es un poquito el trabajo que hago y, digamos, muchas personas dicen bueno, que uno hace milagros, ¿no? O sea, en realidad los milagros los hacen los seres de luz, los ángeles. Yo en este caso soy un puente, ¿sí? Y realmente son curaciones, sanaciones que van mucho más allá, mucho más allá. Mismo personas que a veces no llegan a estar tan profundo en trance, me dicen que igual que sienten toda la energía como si fuera Reiki, que sienten que realmente que están trabajando en su cuerpo, ¿no? Entonces, em, realmente uno tiene otras posibilidades, lo que para un médico común es imposible o no tienen acceso. En este caso sí existe una solución. El otro día, o sea, es que un amigo que es psicólogo me decía, ay, pero lo que vos haces no está, no se puede demostrar por los científicos. Entonces me dice, y yo le digo, bueno, o sea, no se puede demostrar, pero mira entonces en el canal de YouTube los testimonios de las personas. Yo creo que esa es la mejor forma de que entiendan que realmente es real todo esto, ¿no? Que no es una fantasía. Eso te cuento. Sí, absolutamente. I mean, y en realidad hay muchas papeles que están escritos por universidades sobre la hipnoterapia. La hipnoterapia ha sido usado para cirugía, para muchas cosas en la medicina. Así que Sí. es interesante escuchar que él no cree realmente que es algo que puede ser comprobado. La fuerza de la mente es realmente increíble cuando viene a la sanación. Hay muchos experimentos sobre, ¿cómo se dice? Esa píldora de azúcar. ¿Sabes, Carlos, lo que es eso? Sí, sí, ¿Cómo se llama sí, esto? yo sé lo que quieres decir. Es una pastilla que en realidad no tiene, eh, ¿cómo se llama? En Es español. una pastilla que en realidad no genera nada, no tiene ninguna, mm, no me sale ahora la palabra, ¿sí? Pero no tiene ninguna influencia, es simplemente una pastilla de fantasía, digamos así. ¿A eso te refieres? Exacto. Disculpa que no recuerdo la No, yo palabra. tampoco me acuerdo al hablar todo el tiempo en alemán, pero bueno. Sí, entonces esta causa la idea que están tomando una pastilla, una medicina que va a ayudar a sanar el cuerpo, pero en realidad la mente que crea una conexión para crear sanaciones, la cual empieza a directar el cuerpo a funcionar, a crear sanación en esos aspectos del cuerpo. Y es muy interesante, hay muchos estudios, hay cientos de estudios de esto. Así Ok, que
poder de la mente ni de la sanación del cuerpo es basada en las creencias subconscientes. Así que si nosotros podemos entrar al subconsciente y cambiar como vemos o como believe, Sí, o sea, como nosotros creemos, sí. creemos que lo que es posible, de ahí se puede cambiar. Y es así como empieza esta sanación. Si es hipnoterapia o sea reprogramación o cualquier otra terapia, somos nosotros los cuales estamos sanándonos a nosotros mismos y es realmente habla de cómo el ser humano tiene el albedrío también de cambiar nuestras experiencias en estas líneas de tiempo. Sí, es cierto lo que dices, es cierto lo que dices. Nosotros tenemos lo que llama en inglés el smart body, ¿no? Ujú. Que, o sea, tenemos la posibilidad de autosanar, pero no, o sea, digamos, tienen que ser personas que están ya realmente en un estado de conciencia muy avanzado para manejar estas técnicas, o necesitan de la mano, ir de la mano de nosotros, que somos los que los guiamos, ¿sí? Porque para hacer todo esto solo, porque muchos dicen, ay, sí, ¿será que me pongo un video sobre hipnosis, autosanación y lo hago? Yo le digo la verdad, no es tan sencillo, ¿no? Así. Entonces, em, son temas muy interesantes. Em, por ejemplo, em, hay casos, por ejemplo, de personas que tenían em, ciertas enfermedades que no podían caminar. Ahí están los videos en YouTube, en reuma, artritis, artrosis y todo tipo de cosas. Hay mismo enfermedades que ni siquiera un médico puede detectar, ¿no? O sea, problemas del cuerpo, de energía, están, a veces que están el aura, hay que expandirlo, está desalineado. Bueno, hay mucho trabajo que se puede hacer y también es muy interesante, ahora que estamos hablando ya como para cerrar un poquito, para que no se extienda tanto, eh, los traumas que estábamos hablando que se traen de otras vidas, ¿no? Que al fin y al cabo hay muchas personas que les dicen que son enfermas, esquizofrénicas, no está internada en tal hospital y no, y son situaciones que traen guardadas de otras vidas. Imagínense, hay muchas personas que fueron ahorcadas, que pasaron situaciones realmente muy fuertes, ¿no? Entonces, todo eso puede generar que la persona esté en ese estado traumatizada y demás. Y también no hay que olvidarse de que hay muchas personas que tienen entidades pegadas. Ujú. Y algo quiero marcar aquí, o quiero remarcar. Si uno habla de este tema, muchos dicen, ay, sí, pero tiene un demonio y tiene que ser que la persona tiene que ponerse así como la película del exorcista y demás. Y no es cierto. Yo he hecho muchas terapias a personas que se ven normal, que uno jamás hubiese pensado que tiene una entidad pegada, ¿sí? Y ni siquiera lo hubiese sospechado. En el momento están ahí, ¿sí? Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para personas que dicen que son esquizofrénicas y demás. Con todo respeto, ¿no? Hacia los psiquiatras, que los psiquiatras siempre todo lo resuelven con pastillas, con químicos. Ellos lo ven desde otro punto de vista. Y yo vuelvo a decir con mucho respeto, pero pienso que uno primero tendría que hacer un trabajo de hipnosis, de hablar, por ejemplo, con el yo superior, de trabajar con los arcángeles y demás, para ver exactamente si se puede obtener más información antes de medicar a alguien. ¿Sí? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, nosotros vivimos en una realidad la cual está manejada por un 10% que maneja todas las cosas que manejan nuestra realidad. La farmacéutica, la comida que nosotros comemos, la política, la educación y los aspectos de sanación o, ¿cómo se dice? Health, de Sí, de sistema sanación, de curación. sanación, el Ok. sistema ¿cómo se dice? De médica, right? El El sistema sistema médico. de seguros médicos o sistema de seguro, ¿sí? Sistema médico y todo eso está manejado por la farmacéutica. Así que la mayoría de estos campos de información y sanación están basadas en dar y implementar la farmacéutica química. La cual es lo que genera mucho dinero y es un aspecto más grande, 70% de la economía internacional, global. Así que cuando Mm. tenemos y estamos intercambiando y trabajando con una red de esta manera, de esta magnitud, nuestro entendimiento de la sanación ha sido afectada por siglos en cómo nosotros manejamos el cuerpo y por eso somos un producto de desinformación y desconexión de nuestro cuerpo. Todas las cosas en nuestra realidad están causando una comportamentalización donde no encontramos la conexión de la mente, el cuerpo y nuestro entorno físico. Y nos causa sentir aislados y desconectados de nuestro ser interno. Y es en realidad lo que causa tanto sufrimiento y lo que estábamos hablando más temprano, de cómo nuestra intuición sabe, el cuerpo sabe lo que necesita para sanarse a sí Sí. mismo. Y cuando vemos, tú sabes, en la televisión, cada otro de los comerciales son de un tipo de químico, farmacéutico o algo así. Estamos programados para ser estos consumidores de eso, en vez de ver adentro para sanarse. Así que todo esto está tomando y juega en nuestra perspectiva de la sanación y lo que tenemos que entender ahora es que el cuerpo físico necesita un entendimiento más holístico. Necesitamos tener una visión holística, no Mm. solamente para la nación y well-being del cuerpo, pero también por cómo nosotros vivimos la vida. Ahora estamos dentro un tiempo muy importante en el cual realmente estamos forzados a ver estas cosas que están subiendo al campo popular mainstream, ¿ya? Estamos viendo ahora detrás de este velo de ilusión que antes pensábamos que estábamos tan protegidos y estábamos intercambiando con esta sociedad de una manera buena. Pero estamos viendo que lo que es necesario ahora es de despegarnos um, de esta dependencia que tenemos a estos sistemas que no son creando vida, que no son para wellness. ¿Cómo se dice en español? Wellness. Sí, o sea, no hay una palabra que yo conozca que sea igual, pero sería como Bienestar. para, para nuestro bien, ¿no? O sea, para un... Sí. Exactamente, entonces lo que estamos battling o lo que estamos empezando a ver es esa confusión, esa no está encajando correctamente a nuestra hacer de intuición y lo que nos está demostrando el mundo y la sociedad, lo cual está enferma. ¿No? Hay que cambiar todo esa manera de pensar y de ver las cosas. Así que estas modalidades de sanación, como la hipnoterapia, como diferentes sanaciones y terapias que te conectan a tu aspecto no físico, son muy importantes a este momento para cambiar y para entrenarte y educarte
cómo sanar el cuerpo internamente, emocionalmente, de la comida que comes, de las farmacéuticas, de todas estas cosas y enfermedades que han sido categorizadas por solamente poder utilizar química, la cual solamente está enfocada en ayudar los síntomas, pero no realmente crea curación real y profunda. La curación, tenemos que reeducarnos, que es esa sanación profunda, la curación de una enfermedad tiene que ser visto por más lados de solamente físico. Y la mayoría de nuestras enfermedades empiezan con la conexión emocional, con Sí, el sí. cuerpo emocional. Ahí es donde estamos almacenando la información energética emocional dentro del cuerpo, lo cual sobre tiempo se manifiesta en bloqueos y eso es lo que causa la enfermedad. Y el igual para estos problemas psicológicos, right? Como la esquizofrénica, y eso vamos a hablar otro día, porque es un tema sumamente importante. ¿Qué pasa Sí, cuando el alma y el cuerpo entra a estas disociaciones o estos disociación. aspectos de nosotros que estamos realmente fragmentados en nuestra realidad física? Está ocurriendo al nivel más alto del cuerpo y realmente causa una split o un División, rompimiento. una Ujú. división. Sí, del cuerpo multidimensional y eso va a afectar a todos los sistemas, especialmente psicológico, y ahí es donde nos abrimos el campo energético a estas entidades, estos attachments, todo eso que estamos hablando. Vamos a hablar en el próximo video de cómo empezar a protegernos energéticamente cuando nosotros estamos abiertos y energética y vibracionalmente en resonancia a estas entidades, cómo se apegan al cuerpo y cómo Mm, removerlos del cuerpo. Ahí vamos a hablar. Entonces, Carlos, creo que ya hemos excelente llegado al fin de nuestro curso, programa. programa. Quiero agradecer a todos los que han venido a vernos hoy día y a Carlos, muchas gracias por toda la oportunidad de trabajar contigo y no se olviden a suscribirse al canal y a like y compartirlo con cualquier persona que usted piensa que puede beneficiar de esa información. Carlos, unas últimas palabras. Sí, sí, muchísimas gracias también. Para mí es un placer. Está muy bien preparado toda la información que trajiste. Yo sé que es mucho trabajo el que estuviste realizando el último tiempo para este programa de hoy. Y bueno, hay muchas personas que escriben un libro y lo venden. En este caso, amorosamente, tú trajiste toda esta información para las personas. También les cuento que nosotros seguramente en el futuro vamos a estar haciendo algún tour para dar terapias y demás. Todo esto nos pueden contactar. Y bueno, desde ya, muchas gracias y bendiciones para todos.